Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos adentramos en una práctica que es fundamental para nuestra vida cristiana. Hablamos de la oración, pero de una manera muy específica, orar al Espíritu Santo. Esta práctica no es solo un ritual, es una búsqueda sincera de una conexión más profunda con nuestro Dios. Es el camino para sentir su presencia de una forma tangible y transformadora en nuestro día a día. Al orar al Espíritu Santo, buscamos esa guía clara que tanto necesitamos en medio de las decisiones y desafíos de la vida. Él es nuestra brújula divina, siempre listo para mostrarnos el camino correcto. Recordemos quién es el Espíritu Santo dentro de la gloriosa Trinidad. Él es la tercera persona, coigual y coeterna con el Padre y el Hijo. No es una fuerza impersonal, sino Dios mismo habitando en nosotros. La Escritura nos revela su identidad con nombres llenos de significado. Él es nuestro consolador, aquel que está a nuestro lado en los momentos de dolor y dificultad, brindando paz y esperanza. También es nuestro consejero, la voz suave que nos habla sabiduría en medio de la confusión. Él nos ayuda a tomar decisiones que honran a Dios y benefician nuestro caminar. Además, el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él nos enseña las verdades de la palabra de Dios, abriendo nuestro entendimiento para comprender los misterios divinos y aplicarlos a nuestra vida. Y no olvidemos que Él es el poder de Dios, obrando en nosotros y a través de nosotros. Es la fuente de nuestra fortaleza para vivir una vida santa y para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Una verdad maravillosa es que, como creyentes, el Espíritu Santo reside en nosotros. Somos templos suyos y Él está siempre presente, esperando que nos volvamos a Él en oración. Aprender a orar al Espíritu Santo y a discernir su respuesta es un viaje espiritual continuo. Es un proceso que nos transforma, nos capacita y nos acerca cada vez más al corazón de Dios. Es importante entender que orar al Espíritu Santo no se trata de seguir una fórmula rígida o un conjunto de pasos mecánicos. No hay palabras mágicas ni posturas obligatorias. Más bien, es una conversación íntima y personal con la persona divina que habita en ti. Es abrir tu corazón y tu mente a su presencia y a su influencia. Comencemos con el primer paso esencial, el reconocimiento y la reverencia. Antes de pedir o hablar, detente y reconoce su presencia en el lugar donde estás y, más importante aún, dentro de ti. Expresa tu reverencia hacia Él, reconoce su santidad, su poder y su amor incondicional. Háblale con el respeto que merece la tercera persona de la deidad. Reconoce su divinidad plena. Él es Dios, digno de toda adoración y honor. Dirígete a Él sabiendo que estás hablando con el Creador y sustentador de todo. Reconoce su papel como tu guía personal. Declara tu dependencia de Él para cada paso que das, para cada decisión que tomas. Él es el único que puede dirigirte por el camino correcto. Asimismo, reconoce su papel como tu maestro. Pídele que te enseñe, que abra tu entendimiento a las Escrituras, que te revele más de la naturaleza de Dios y de su voluntad para tu vida. El segundo paso es la petición de apertura. Una vez que has reconocido su grandeza, pídele que actúe poderosamente en ti. Pide al Espíritu Santo que te llene por completo. Solicita que su presencia y su poder inunden cada área de tu ser, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu espíritu. Desea ser controlado por Él. Pide al Espíritu Santo que te guíe en este momento de oración y en tu vida en general. Ríndete a su dirección, confiando en que sus caminos son perfectos. Pídele específicamente que te revele la voluntad de Dios para tu situación actual o para tu futuro. A veces la voluntad de Dios no es obvia y necesitamos su iluminación. Solicita su discernimiento. Pídele la capacidad de distinguir entre lo que proviene de Él, lo que proviene de tu propia carne o lo que proviene del enemigo. Pide su sabiduría divina. Necesitas sabiduría para aplicar el conocimiento de Dios a las circunstancias prácticas de tu vida para tomar decisiones prudentes y justas. Y pide su entendimiento.
Pídele que te ayude a comprender las verdades espirituales, las motivaciones de las personas y el significado de los eventos que ocurren a tu alrededor. El tercer paso es la confesión y el arrepentimiento. El Espíritu Santo es santo y sensible a la impureza. Para tener una comunión plena con Él, debemos tener un corazón limpio. Tómate un momento para examinar tu corazón honestamente en su presencia. Pídele a Él mismo que te muestre cualquier área que no sea agradable a sus ojos. Confiesa cualquier pecado específico que el Espíritu Santo te revele. Sé sincero y humilde al reconocer tus fallas y errores. Confiesa también aquellas áreas generales de tu vida que sientes que necesitan purificación, transformación o una mayor entrega a Dios. Puede ser orgullo, miedo, falta de perdón, etc. Recuerda que el Espíritu Santo es sensible a la santidad. Él anhela que vivamos vidas que reflejen el carácter de Cristo y nos capacita para hacerlo. La confesión no es para que Dios se entere de algo que no sabe, sino para abrir el camino en tu propio corazón. La confesión sincera abre la puerta para una mayor comunión y una llenura fresca de su presencia. El cuarto paso, y uno crucial, es la escucha atenta. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Después de hablar, debemos tomarnos un tiempo para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. El Espíritu Santo puede hablar de muchas maneras, y una de las principales es a través de la lectura de la Biblia. Mientras lees, pídele que ilumine los versículos y te hable a través de ellos. También puede hablarte directamente durante el tiempo de oración. Puede ser un pensamiento, una impresión, una palabra que resalta en tu mente o una convicción profunda en tu espíritu. La meditación en la palabra de Dios y en su carácter también es un canal para escuchar su voz. Al reflexionar tranquilamente, permites que Él te hable en lo profundo de tu ser. A menudo, el Espíritu Santo habla a través de una paz interior que acompaña una idea o una decisión. Si algo es de Él, suele traer consigo una confirmidad y una calma que supera el entendimiento. Observa también las circunstancias de la vida. A veces, el Espíritu Santo usa eventos, puertas que se abren o se cierran, o situaciones inesperadas para guiarte en una dirección específica. Y no descartes que el Espíritu Santo puede hablarte a través de otras personas. Dios usa a creyentes maduros y sabios para confirmar su voluntad o para darte una palabra de aliento o corrección. Finalmente, el quinto paso es presentar tus peticiones específicas. Una vez que has reconocido, pedido apertura, confesado y escuchado, puedes traer tus necesidades ante Él. Presenta tus necesidades personales, familiares, financieras, de salud, etc. El Espíritu Santo se interesa por cada detalle de tu vida y quiere ayudarte. Comparte tus preocupaciones y ansiedades con Él. Él es el consolador y el que lleva nuestras cargas. Deposita tus miedos y tus inquietudes a sus pies. También puedes presentar tus deseos y anhelos, aquellos que están alineados con la voluntad de Dios. Pídele que te ayude a desear lo que Él desea para ti. Pide su guía específica en las decisiones importantes que debes tomar. Ya sea sobre trabajo, relaciones, ministerio o cualquier otra área, pídele que te muestre el camino. Si estás pasando por aflicciones o dolor, pide su consuelo. Él es el experto en vendar corazones heridos y en traer paz en medio de la tormenta. Si te sientes débil o incapaz, pide su fortaleza. El poder del Espíritu Santo te capacita para enfrentar desafíos, resistir la tentación y vivir una vida que agrada a Dios. Y si te sientes perdido o inseguro acerca de tu propósito, pide su dirección. Él te revelará el plan único que Dios tiene para tu vida y te capacitará para cumplirlo. Orar es una parte, pero discernir la respuesta es otra habilidad que requiere práctica y paciencia. No siempre es una voz audible o una señal dramática. Discernir la voz del Espíritu Santo requiere desarrollar una sensibilidad espiritual. Es como aprender a reconocer la voz de un amigo cercano en medio de una multitud. Una de las señales más claras de que algo proviene del Espíritu Santo es la paz interior. Cuando Él confirma algo, a menudo se manifiesta como una paz profunda en tu espíritu. Es una paz que no depende de las circunstancias externas. Es una calma duradera en tu corazón que te asegura que estás en el camino correcto, incluso si la situación parece incierta. Otra señal infalible es la confirmación bíblica.
La guía del Espíritu Santo nunca, jamás estará en contradicción con las Escrituras. Él es el autor de la Biblia y siempre actuará en armonía con su palabra. Si crees que has recibido una guía, búscala en la palabra de Dios. ¿Hay principios bíblicos que la apoyen? ¿Contradice algún mandamiento o enseñanza? La Biblia es nuestro filtro final. El Espíritu Santo también puede usar el consejo sabio de otros creyentes. Dios ha puesto a miembros maduros en la iglesia para ayudarnos a discernir su voluntad. Busca el consejo de creyentes sabios y maduros espiritualmente, aquellos que demuestran el fruto del Espíritu en sus vidas y que conocen bien la palabra de Dios. Ellos pueden ser usados por el Espíritu Santo para confirmar tus pensamientos y decisiones, dándote una validación externa que te da confianza. O, por el contrario, pueden ser usados para refutar tus pensamientos o decisiones, mostrándote una perspectiva diferente o señalando algo que no habías considerado y que no está alineado con Dios. Observa también las circunstancias de tu vida. Aunque no debemos basar nuestras decisiones únicamente en las circunstancias, el Espíritu Santo puede usarlas como parte de su guía. El Espíritu Santo puede usar eventos inesperados, puertas que se abren o se cierran de manera providencial, o situaciones que se alinean de una manera sorprendente para guiarte en una dirección específica. Sin embargo, evalúa siempre las circunstancias a la luz de la palabra y la paz interior. No te dejes llevar solo por lo que ves. Finalmente, una señal poderosa es el fruto del Espíritu. La respuesta o la guía que proviene del Espíritu Santo siempre producirá el fruto que Gálatas 5 describe. Este fruto incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si una supuesta guía te lleva a la ansiedad, el miedo, la ira o acciones que no reflejan el carácter de Cristo, no proviene de Él. La guía del Espíritu Santo te capacitará para vivir de una manera que manifieste estas cualidades divinas en tu vida y en tus interacciones con otros. Orar al Espíritu Santo y buscar su respuesta es un proceso continuo, no un evento único. Es una disciplina diaria que fortalece nuestra relación con Dios. Es un proceso de crecimiento espiritual constante. Cuanto más practicas la oración y la escucha, más sensible te vuelves a su voz y a su dirección. Cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo es la clave para una vida cristiana vibrante y significativa. Él es tu compañero constante, tu ayudador y tu guía. A medida que pasas tiempo con Él en oración y en la palabra, aprenderás a reconocer su voz distintiva. Su voz es consistente con su carácter y con las Escrituras. Aprenderás a discernir su guía en medio del ruido del mundo y de tus propios pensamientos. Te volverás más experto en distinguir lo que es de Él. Al vivir en comunión y obediencia al Espíritu Santo, vivirás una vida llena de propósito y poder. Él te capacitará para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Este camino requiere paciencia. No siempre discernirás su voz de inmediato. A veces, la respuesta se desarrolla con el tiempo. Requiere fe. Debes creer que Él está contigo, que te escucha y que desea guiarte. Confía en su bondad y en su sabiduría. Y requiere perseverancia. No te desanimes si no sientes su presencia o no escuchas su voz de inmediato. Sigue buscando, sigue orando, sigue leyendo la palabra. Él es fiel y responderá a un corazón sincero que le busca. Que tu vida sea un testimonio del poder transformador de orar al Espíritu Santo. Amén. Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó los secretos de los milagros y cómo tú también puedes vivirlos. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que ves? ¿Has presenciado situaciones que desafían la lógica, momentos donde lo imposible se hace realidad? Hoy quiero revelarte algo que cambió mi vida para siempre. Una verdad que despertó en mí un entendimiento profundo sobre los milagros. No se trata de historias ficticias ni de meras coincidencias. Es un poder real, una fuerza activa, viva y tangible que puede manifestarse en tu propia vida. Los milagros no son exclusivos de un pasado lejano ni de relatos antiguos. No son manifestaciones reservadas para unos pocos privilegiados o elegidos. Son una extensión natural de la presencia divina cuando nos conectamos con el Espíritu Santo. Sin embargo, muchas personas nunca los experimentan, no porque no existan, sino porque no comprenden los principios que los gobiernan.
Hoy quiero compartirte lo que el Espíritu Santo me enseñó sobre los milagros, cómo descubrí su operación, cómo mi vida fue transformada y, lo más importante, cómo tú también puedes experimentar este poder sobrenatural en tu propia vida. Todo comenzó en un momento en el que mi corazón estaba inquieto. Sentía un vacío inexplicable, una sensación de insatisfacción a pesar de que, desde afuera, parecía que todo en mi vida estaba bien. Había escuchado historias de personas que hablaban de milagros, sanidades, provisiones sobrenaturales, pero en el fondo de mi corazón me preguntaba, ¿realmente existen los milagros hoy en día? ¿O son solo historias que nos han contado para inspirarnos? Fueron noches enteras en las que me acostaba con esa pregunta en la mente. Durante el día intentaba ignorarla, pero volvía con más intensidad cada vez que estaba solo. Era como si algo dentro de mí supiera que había más, que estaba perdiéndome de algo grande, pero no lograba comprenderlo. Fue entonces cuando, de una manera inesperada, fui guiado a descubrir la respuesta. Recuerdo claramente la sensación de un fuego interno, una inquietud que me llevaba a buscar más. Me encontraba en un ambiente de adoración profunda, rodeado de personas que cantaban con un fervor que nunca antes había presenciado. No eran cánticos mecánicos, eran palabras que salían del alma, y cada nota musical parecía traer consigo algo más grande de lo que podía ver. Las palabras que se pronunciaban no eran simples frases, sino flechas directas a mi alma. Sentía que cada oración llevaba un peso especial, como si fueran escritas directamente para mí. Había algo en esa atmósfera que no podía explicarse con palabras. Entonces sucedió. En un instante sentí como si una ola invisible me envolviera. No era algo físico, pero tampoco era imaginario. Una paz indescriptible descendió sobre mí, una paz tan profunda que cualquier pensamiento de duda o ansiedad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Era como si me hubieran desconectado de mi realidad anterior y me hubieran sumergido en otra completamente distinta. De repente, todo lo que había leído y escuchado sobre el Espíritu Santo cobró vida. Mis pensamientos dejaron de divagar y una certeza absoluta llenó mi espíritu. Él estaba ahí. No era una idea, no era un concepto, era una presencia viva, real, palpable. Y lo que antes solo había conocido a nivel intelectual, ahora lo experimentaba de manera tangible. Era como si cada célula de mi cuerpo reconociera su presencia y respondiera ante ella. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Todo dentro de mí gritaba que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Fue un momento de rendición total, donde por primera vez en mi vida entendí lo que significa estar completamente envuelto en la gloria de Dios. Desde ese instante, todo cambió. No era solo una experiencia emocional, era un despertar espiritual que transformaría la manera en la que veía la vida. Mis preguntas comenzaron a ser respondidas, pero no con argumentos lógicos, sino con vivencias reales. Este encuentro marcó el inicio de un viaje sin retorno. Segmento 2. El secreto detrás de los milagros. A partir de ese instante, comencé un viaje de descubrimiento. Me hice preguntas profundas. ¿Por qué algunas personas experimentan milagros y otras no? ¿Cuáles son las condiciones para que lo imposible se haga posible? La respuesta que encontré fue reveladora. Los milagros no son eventos aleatorios ni caprichos divinos. No ocurren porque alguien tiene suerte o porque una persona es más especial que otra. Hay una clave, un secreto que pocos conocen. Lo primero que entendí es que los milagros son el lenguaje natural del Espíritu Santo. No son algo raro o excepcional en su presencia, son su manifestación cotidiana. Cuando miramos las Escrituras, podemos ver que donde estaba el Espíritu Santo había milagros, sanidades, provisiones sobrenaturales, resurrecciones, liberaciones. Todo esto era el resultado natural de su presencia. Los milagros no son simplemente un acto divino aislado. Son la evidencia de que Dios está obrando. Son la expresión visible de una realidad invisible. Son la respuesta del cielo a la necesidad de la tierra.
Fue entonces cuando comencé a observar algo fascinante. Todas las personas que habían experimentado milagros en su vida compartían ciertas características. No era cuestión de azar, sino de principios espirituales aplicados de manera consistente. Me di cuenta de que hay 3 elementos esenciales que crean el ambiente para que un milagro ocurra. Una fe inquebrantable, no una fe superficial, sino una certeza absoluta de que Dios tiene el poder y la voluntad de obrar. Esta fe no se basa en lo que los ojos ven, sino en una convicción interna inamovible. La fe verdadera no titubea ni se deja intimidar por las circunstancias. Es una fe que no se rinde, que no duda, que no cede ante el miedo. Una rendición total. Dios se manifiesta en aquellos que le entregan el control. No se trata de pedir un milagro y luego intentar resolverlo por nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar plenamente en Él, de rendir nuestros planes, nuestras dudas, nuestros temores y dejar que su voluntad sea la que se cumpla. Un ambiente de comunión con el Espíritu Santo. El poder de Dios fluye donde su presencia es bienvenida. Hay lugares y momentos donde la atmósfera espiritual cambia porque hay un anhelo genuino de su presencia. Los milagros no ocurren en un ambiente de incredulidad o duda, sino en un ambiente de adoración y expectación. Cuando comprendí estos principios, todo en mi vida cambió. Comencé a ver milagros con mis propios ojos. Situaciones que parecían imposibles comenzaron a resolverse de manera sobrenatural. Personas que estaban enfermas fueron sanadas. Puertas que parecían cerradas se abrieron de formas que no podía explicar con lógica. Recuerdo el caso de un hombre que llevaba años luchando con una enfermedad terminal. Médicos le habían dado meses de vida y su familia ya había perdido toda esperanza. Sin embargo, en un momento de profunda entrega al Espíritu Santo, todo cambió. La atmósfera se llenó de una presencia indescriptible y en cuestión de días su estado de salud comenzó a mejorar hasta que, contra todo pronóstico, fue declarado completamente sano. Ese día comprendí que los milagros no son historias del pasado, son la expresión del amor de Dios manifestándose en el presente. Y cuando nos alineamos con sus principios, nos convertimos en testigos de lo sobrenatural. Cuando aprendemos a caminar con el Espíritu Santo, los milagros dejan de ser una posibilidad remota y se convierten en nuestra realidad diaria. Nos damos cuenta de que no hay límites para lo que Dios puede hacer. El cielo se une con la tierra, y lo que parecía imposible se convierte en una evidencia palpable de su gloria. Si los milagros son normales en la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no los vemos con más frecuencia? Esta fue una de las preguntas que más inquietó mi corazón. Si el poder divino es real, si los milagros son una manifestación natural de la presencia de Dios, ¿qué es lo que los impide? A lo largo de mi viaje de aprendizaje, descubrí que hay ciertas condiciones que preparan el terreno para lo sobrenatural. Los milagros no ocurren en un vacío, no suceden simplemente porque los deseamos. Hay principios que rigen lo sobrenatural, y cuando aprendemos a alinearnos con ellos, los milagros se vuelven inevitables. Aquí hay 3 condiciones fundamentales que hacen posible lo imposible. Una fe inquebrantable. La fe no es solo un pensamiento positivo o una emoción pasajera. Es una convicción profunda que desafía la lógica humana. Es la certeza absoluta de que Dios no solo puede hacer algo, sino que lo hará. Muchas veces la fe se enfrenta a la duda y la incredulidad, pero la diferencia entre aquellos que ven milagros y los que no es que los primeros eligen creer incluso cuando todo parece indicar lo contrario. La fe verdadera no se basa en las circunstancias, sino en la naturaleza de Dios. No dice veré para creer, sino creo y por eso veré. La fe es la puerta que permite que lo imposible se manifieste en lo visible. En mi propia vida descubrí que cada vez que permitía que la duda tomara el control, veía cómo las bendiciones parecían alejarse. Pero cuando decidí aferrarme a la certeza de que el Espíritu Santo estaba obrando, las puertas se abrían de maneras sorprendentes.
una rendición total. Dios se manifiesta con poder en aquellos que le entregan el control absoluto. No se trata de pedir un milagro y luego intentar resolverlo por nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar completamente en Él, de rendir nuestros planes, nuestras dudas, nuestros temores y dejar que su voluntad se cumpla. La rendición es uno de los actos más difíciles para el ser humano. Nos gusta el control, nos gusta saber qué pasará después, nos cuesta soltar las riendas de nuestra vida. Pero aquí está la verdad más poderosa que descubrí. Los milagros ocurren cuando nos rendimos, cuando dejamos de intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas y permitimos que el Espíritu Santo tome el control. Entonces vemos su mano moverse de formas que jamás podríamos haber imaginado. Un ambiente de comunión con el Espíritu Santo. Los milagros no ocurren en un ambiente de incredulidad o duda, sino en un ambiente donde la presencia de Dios es bienvenida. He aprendido que hay lugares y momentos donde la atmósfera espiritual cambia porque hay un anhelo genuino de su presencia. Donde hay adoración, donde hay búsqueda sincera, donde hay un corazón dispuesto, ahí ocurren milagros. Una de las experiencias más impactantes que viví fue en un lugar donde la gente tenía un hambre profunda por Dios. No era una reunión común, era un ambiente de rendición total. La adoración llenaba el espacio, los corazones estaban expectantes y el Espíritu Santo se manifestó de una manera indescriptible. En ese momento, personas que llevaban años con enfermedades incurables fueron sanadas. No porque alguien tuviera una fórmula secreta, sino porque la atmósfera estaba preparada para que Dios obrara. Entendí entonces que los milagros no ocurren por casualidad. Son el resultado de corazones dispuestos, de fe genuina y de un ambiente donde la presencia de Dios es honrada. Cuando estas tres condiciones se cumplen, los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Segmento 4. Testimonios que confirman el poder del Espíritu Santo. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de ser testigo de milagros impresionantes. Testimonios que han dejado una marca indeleble en mi espíritu, que han reforzado mi convicción de que el poder del Espíritu Santo sigue activo hoy, tan real como en los tiempos bíblicos. No son historias inventadas, no son relatos exagerados, son manifestaciones reales que desafían cualquier lógica humana. Uno de los casos que más impactó mi vida fue el de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos le habían dicho que no había nada más que hacer, que lo único que le quedaba era esperar lo inevitable. Pero su fe la llevó a buscar un milagro. Durante una reunión de oración, ella se levantó con valentía y declaró que recibiría su sanidad. Mientras la congregación oraba con fervor, algo extraordinario sucedió. En ese preciso momento, sintió un calor que recorrió todo su cuerpo, una sensación indescriptible de paz y fortaleza. Días después, los exámenes médicos mostraban algo imposible. La enfermedad había desaparecido por completo. Los médicos no podían explicarlo, pero ella sabía exactamente lo que había sucedido. El Espíritu Santo había intervenido. Otro testimonio poderoso fue el de un hombre que llevaba años sumido en una profunda depresión. Había intentado todo: terapias, medicamentos, consejos de expertos, pero nada parecía traerle verdadera paz. Su vida era un constante estado de angustia y desesperanza. Hasta que un día, en un momento de desesperación total, clamó con todas sus fuerzas al Espíritu Santo. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Sintió como si una pesada carga fuera removida de su pecho, como si algo invisible pero real le estuviera liberando. En ese instante, su mente se llenó de una paz que nunca antes había experimentado. A partir de ese día, la depresión dejó de ser su cárcel. Su testimonio ahora inspira a muchos que atraviesan lo mismo, recordándoles que la libertad es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. También fui testigo de la restauración de una familia completamente destrozada. Un matrimonio que había llegado al borde del divorcio, con años de resentimiento acumulado, con heridas que parecían imposibles de sanar. Parecía que no había solución, que la separación era inevitable. Pero en un acto de fe, ambos decidieron buscar a Dios juntos,
Se rindieron por completo, pidieron dirección, permitieron que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. Con el tiempo, lo imposible sucedió. El amor renació, las heridas fueron sanadas, la confianza fue restaurada. Hoy, esa familia no solo sigue unida, sino que es un testimonio vivo de que el poder de Dios puede reconstruir lo que parecía irremediablemente destruido. Estos testimonios, y muchos más, confirman algo irrefutable. El Espíritu Santo sigue obrando hoy. Los milagros no son eventos aislados del pasado, no son leyendas antiguas que quedaron en los textos sagrados. Son realidades presentes, accesibles para todos aquellos que creen y están dispuestos a rendirse por completo a su presencia. He visto personas recibir provisión sobrenatural en momentos críticos, donde no había esperanza alguna. He visto adicciones romperse instantáneamente en la presencia de Dios. He visto corazones endurecidos volverse humildes, llenos de amor, llenos de gracia. No hay límites para lo que el Espíritu Santo puede hacer. Si alguna vez has dudado de que los milagros son reales, deja que estos testimonios sean la prueba. Dios no ha cambiado. Su poder sigue tan vigente como siempre. Y lo mejor de todo es que no está reservado para unos pocos, sino que está disponible para ti también. Si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de tu ser sabes que hay algo más. No es casualidad, es una invitación, un llamado directo a tu espíritu para que des el paso definitivo hacia una vida donde lo imposible se vuelve posible. El Espíritu Santo no es una idea ni un concepto abstracto. Es una presencia real, una fuerza activa que anhela transformar tu existencia desde lo más profundo. Tal vez has sentido su llamado antes, en esos momentos de soledad, en esos instantes en los que sabías que algo más grande te estaba esperando, pero no supiste cómo responder. Hoy, esta es tu oportunidad. Los milagros no son privilegio de unos pocos, no dependen de cuánto sabes, de cuántos errores has cometido o de qué tan digno crees que eres. Los milagros son una expresión del amor de Dios hacia ti, una prueba irrefutable de que Él sigue obrando en la humanidad. Si aún dudas, piensa en todas las veces en las que el destino parecía estar en tu contra, pero de alguna manera encontraste una salida. Recuerda esas situaciones en las que todo parecía perdido, pero inesperadamente apareció una solución. No fueron casualidades, fueron señales de que el Espíritu Santo ha estado obrando en tu vida desde mucho antes de que tú lo supieras. Hoy te invito a tomar una decisión. No basta con solo escuchar, con solo reflexionar. Los milagros requieren acción. Es momento de abrir tu corazón, de rendirte completamente, de dar ese paso de fe que marcará un antes y un después en tu historia. Atrévete a creer, atrévete a buscar, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, nada permanece igual. Lo que parecía imposible se vuelve realidad, lo que estaba roto se restaura, lo que estaba muerto cobra vida. Y cuando experimentes ese toque divino, cuando veas con tus propios ojos lo que Él puede hacer, entenderás que esta no fue solo una enseñanza más. Fue el comienzo de una transformación irreversible en tu vida. Esta es tu oportunidad. ¿Estás listo para recibir tu milagro? Así me enseñó el Espíritu Santo a seguirlo diariamente. Hace mucho tiempo, en un momento de mi vida donde todo parecía estar en silencio, donde las respuestas que buscaba no llegaban, y donde el ruido del mundo ahogaba mi paz interior, algo extraordinario sucedió. No fue un evento espectacular, no fue un milagro visible a simple vista, pero fue algo que cambió mi vida para siempre. El Espíritu Santo, esa presencia divina, ese consejero eterno, comenzó a hablarme de una manera que nunca antes había experimentado. Y hoy quiero compartir contigo cómo Él me enseñó a seguirlo diariamente, cómo transformó mi rutina, mi mente y mi corazón. Esto no es solo una historia, es una guía, un camino que puedes seguir tú también. Porque si hay algo que he aprendido, es que el Espíritu Santo no es un concepto lejano, es una realidad tangible, una fuerza viva que puede guiarte en cada decisión, en cada momento de tu vida. ¿Estás listo para descubrir cómo? Acompáñame en este viaje, porque lo que vas a escuchar no solo te inspirará, sino que te dará las herramientas para vivir una vida llena de propósito y dirección divina.
Primera parte, el encuentro inicial. Todo comenzó en un momento de quietud. Pero no fue una quietud elegida, no fue algo que yo buscara conscientemente. Fue más bien una quietud impuesta por las circunstancias de la vida. Estaba en un punto donde todo parecía estar en movimiento, pero al mismo tiempo todo estaba estancado. Las decisiones que tenía que tomar eran abrumadoras. Cambios en mi carrera, tensiones en mis relaciones personales, preguntas existenciales que no encontraban respuestas. Era como si estuviera en medio de una tormenta, pero en lugar de viento y lluvia, lo que me rodeaba era un silencio denso, un vacío que no sabía cómo llenar. Y fue en ese momento, en medio de lo que parecía ser el caos más absoluto, que algo cambió. No fue un evento espectacular, no hubo truenos ni relámpagos, no hubo una voz audible que resonara en la habitación. Fue algo mucho más sutil, pero igualmente poderoso. Una sensación de paz, una claridad que no podía explicar con palabras, comenzó a envolverme. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado oscura durante años. Y entonces lo escuché. No con mis oídos físicos, pero con una parte más profunda de mi ser. Era una voz suave, pero firme que decía, no estás solo. En ese momento no lo entendí completamente. No sabía qué significaba, no sabía de dónde venía esa voz. Pero algo en mí supo que era real, que no era producto de mi imaginación o de mi desesperación. Era algo más, algo que trascendía lo que podía ver y tocar. Ahora, con el paso del tiempo, sé que era el Espíritu Santo. Era Él llamándome, invitándome a una relación más profunda, a un camino que no dependía de mis fuerzas, sino de su guía. Este encuentro no fue casual. A lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos, el Espíritu Santo ha sido descrito como el consolador, el guía, el que nos recuerda las palabras de Jesús y nos lleva a la verdad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús mismo promete que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder en mi vida. Cada día, cada decisión, cada momento de duda, sentía esa presencia que me recordaba. Confía, yo estoy contigo. Pero aquí es donde quiero profundizar, porque este encuentro no fue solo un momento de consuelo emocional. Fue un punto de inflexión en mi vida. Antes de ese momento, yo vivía en función de mis propias fuerzas. Tomaba decisiones basadas en lo que creía que era correcto, en lo que la sociedad me decía que debía hacer, en lo que mis miedos y mis inseguridades me empujaban a hacer. Pero después de ese encuentro, algo cambió. Comencé a entender que no tenía que cargar con todo el peso de la vida sobre mis hombros. Comencé a entender que había una guía disponible para mí, una guía que no solo me daba dirección, sino que también me daba paz. El impacto de este encuentro fue profundo, no solo en mi vida espiritual, sino en todas las áreas de mi existencia. Comencé a tomar decisiones diferentes, decisiones que no estaban basadas en el miedo, sino en la confianza. Comencé a ver las circunstancias de mi vida desde una perspectiva nueva, una perspectiva que no estaba limitada por lo que podía ver con mis ojos físicos, sino que estaba abierta a lo que el Espíritu Santo me mostraba. Y esto no es algo que solo yo haya experimentado. A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de personas que han tenido encuentros similares con el Espíritu Santo. Personas que en medio de su desesperación encontraron consuelo y dirección. Personas que en medio de su confusión encontraron claridad y propósito. El Espíritu Santo no es un concepto abstracto, es una realidad viva que puede transformar vidas. Pero aquí está la clave. Este encuentro no fue el final, fue el comienzo. Fue el primer paso en un viaje que continúa hasta el día de hoy. Porque seguir al Espíritu Santo no es algo que se logra de una vez por todas, es algo que se practica cada día. Es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Así que, si estás en un momento de tu vida donde todo parece estar en silencio, donde las respuestas que buscas no llegan, donde el ruido del mundo ahoga tu paz interior, quiero que sepas que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo en este mismo momento. Él está llamándote,
invitándote a una relación más profunda, a un camino que no depende de tus fuerzas, sino de su guía. Y todo comienza con un simple acto de fe: abrir tu corazón y escuchar su voz. Este encuentro inicial fue el comienzo de algo extraordinario en mi vida y puede ser el comienzo de algo extraordinario en la tuya también. Porque el Espíritu Santo no es un recurso limitado, no es algo que solo unos pocos pueden experimentar. Él está disponible para todos, en todo momento. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Segunda parte, la rutina de la escucha. Después de ese encuentro inicial con el Espíritu Santo, algo en mí cambió para siempre. Ya no podía seguir viviendo como antes, ignorando esa voz suave que me llamaba a una relación más profunda. Pero aquí es donde muchos nos estancamos. Sabemos que el Espíritu Santo está ahí, sabemos que Él quiere guiarnos, pero no sabemos cómo escucharlo, cómo discernir su voz en medio del ruido del mundo. Y es precisamente en este punto donde la rutina de la escucha se convierte en algo esencial. La escucha no es algo pasivo. No es simplemente esperar que el Espíritu Santo hable y ya. Es un acto intencional, una disciplina que requiere atención, dedicación y sobre todo humildad. Porque para escuchar al Espíritu Santo, primero debemos reconocer que necesitamos su guía. Debemos reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no podemos depender únicamente de nuestra propia sabiduría. Así que, ¿cómo comencé a desarrollar esta rutina de la escucha? Todo empezó con la oración, pero no la oración de siempre, no esas palabras repetitivas que decimos por inercia, casi como un ritual vacío. Hablo de una oración genuina, de un diálogo íntimo donde le abría mi corazón, mis miedos, mis sueños, mis fracasos. Era como sentarme con un amigo cercano, alguien en quien confiaba plenamente, y contarle todo lo que estaba pasando en mi vida. Pero aquí está la clave: después de hablar me quedaba en silencio. Porque el Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Él no grita, no forcejea por atención. Él habla en el silencio, en la quietud del alma, y en ese silencio comencé a escuchar. No con mis oídos físicos, pero con una parte más profunda de mi ser. Era como si una voz suave, pero clara, resonara en mi interior, dándome dirección, consuelo y a veces corrección. Este principio de la escucha en silencio no es algo nuevo. En el libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, el profeta Elías experimenta algo similar. Después de un evento dramático en el Monte Carmelo, Elías huye al desierto, abrumado por el miedo y la desesperación. Y es allí, en medio de su angustia, que Dios le habla. Pero no lo hace a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego. Lo hace a través de un susurro suave, una voz tranquila que solo podía escucharse en el silencio. Este relato bíblico es un recordatorio poderoso de que el Espíritu Santo no necesita espectáculos para hablarnos. Él no necesita eventos grandiosos para hacerse escuchar. A menudo, Él habla en los momentos más simples, en los momentos más cotidianos. Pero para escucharlo, debemos estar dispuestos a hacer silencio, a dejar de lado las distracciones, a aquietar nuestra mente y nuestro corazón. Además de la oración, comencé a sumergirme en las Escrituras, pero no como un deber religioso, no como una tarea que debía cumplir para sentirme bien conmigo mismo. Lo hice como una búsqueda sincera de sabiduría, como un deseo genuino de conocer más a Dios y entender su voluntad para mi vida. Y cada vez que leía, sentía que las palabras cobraban vida, que había un mensaje específico para mí en ese momento. El Espíritu Santo usaba las Escrituras para hablarme, para darme dirección, para corregirme cuando era necesario. Era como tener un mapa en medio de un bosque denso y cada versículo era una señal que me guiaba hacia el camino correcto. Por ejemplo, en momentos de incertidumbre, versículos como Proverbios 3, versículos 5 y 6 resonaban en mi mente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este proceso de escuchar al Espíritu Santo a través de las Escrituras no es algo mágico,
No es como abrir la Biblia al azar y esperar que un versículo resuelva todos nuestros problemas. Es un proceso de meditación, de reflexión, de permitir que las palabras penetren en nuestro corazón y transformen nuestra manera de pensar. Pero la rutina de la escucha no se limita a la oración y las escrituras. También implica estar atentos a las circunstancias de la vida, a las personas que Dios pone en nuestro camino, a las señales que Él nos da en lo cotidiano. Porque el Espíritu Santo no solo habla en los momentos de quietud, también habla a través de las situaciones que enfrentamos cada día. Por ejemplo, hubo un momento en mi vida donde sentí una fuerte inquietud acerca de una decisión que estaba a punto de tomar. Todo parecía estar en su lugar, todo parecía indicar que era el momento correcto, pero en mi interior sentía una advertencia clara. Espera, no es el momento. Al principio no lo entendí. Todo parecía estar alineado. ¿Por qué esperar? Pero decidí obedecer esa voz interior y con el tiempo entendí por qué. Si hubiera tomado esa decisión en ese momento, habría sido un desastre. El Espíritu Santo me estaba protegiendo, me estaba guiando hacia algo mejor. Este es el impacto de desarrollar una rutina de la escucha. No solo nos da dirección y claridad, sino que también nos protege, nos corrige, nos lleva hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto no es algo que se limita a un grupo selecto de personas. El Espíritu Santo está disponible para todos, en todo momento. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar. Pero aquí está el desafío. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, de estímulos constantes, hacer silencio no es fácil. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere un cambio de mentalidad, pero el resultado vale la pena. Porque cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, nuestra vida comienza a fluir de una manera diferente. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones se vuelven más sanas, el propósito se vuelve más evidente. Así que, si estás en un momento de tu vida donde sientes que necesitas dirección, donde sientes que el ruido del mundo está ahogando tu paz, quiero animarte a desarrollar esta rutina de la escucha. Comienza con la oración, sumérgete en las Escrituras, haz silencio y permite que el Espíritu Santo te hable, porque cuando aprendemos a escuchar su voz, todo cambia. Tercera parte, las señales en lo cotidiano. El Espíritu Santo no es un ser distante que solo se manifiesta en momentos extraordinarios. No, Él está presente en lo cotidiano, en lo ordinario, en las pequeñas decisiones y en los detalles aparentemente insignificantes de nuestra vida. Y es precisamente en estos momentos donde podemos ver su mano guiándonos, protegiéndonos y dándonos dirección. Pero para reconocer estas señales debemos estar atentos. Debemos tener los ojos del corazón abiertos, dispuestos a ver más allá de lo evidente. Uno de los aspectos más fascinantes de seguir al Espíritu Santo es descubrir cómo Él usa las circunstancias cotidianas para hablarnos. No siempre son eventos espectaculares o milagros visibles. A menudo son pequeñas coincidencias, situaciones que parecen casuales, pero que al mirarlas con atención revelan la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Por ejemplo, hubo un día en el que estaba atrapado en el tráfico, algo que normalmente me llenaba de frustración e impaciencia. Pero ese día, en medio de mi exasperación, sentí una voz interior que me decía: usa este tiempo para orar por los demás. Al principio me resistí. ¿Orar? ¿Ahora? Pero decidí obedecer y comencé a orar por las personas que estaban a mi alrededor, por las situaciones que enfrentaban, por sus familias, por sus necesidades. Y algo increíble sucedió. Mi frustración se transformó en paz, mi impaciencia en gratitud. Ese momento no solo cambió mi día, sino que me recordó que el Espíritu Santo está siempre presente, incluso en las situaciones más mundanas. Este es solo un ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede usar lo cotidiano para hablarnos. Pero hay muchos más. A veces es a través de una conversación casual con un amigo que recibimos una palabra de aliento que necesitábamos escuchar. Otras veces es a través de un libro que alguien nos recomienda o incluso a través de un mensaje que escuchamos en la radio. El Espíritu Santo no está limitado por nuestras expectativas. Él puede usar cualquier medio, cualquier situación para comunicarse con nosotros.
Pero aquí está la clave. Para reconocer estas señales, debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo. Debemos tener una actitud de expectativa, de fe, de apertura. Debemos creer que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos claramente. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que se recorre paso a paso. Cuarta parte, los frutos de la obediencia. La obediencia al Espíritu Santo no es un acto de sumisión ciega, sino un acto de confianza profunda. Es la decisión de creer que Él conoce el camino mejor que nosotros, que sus planes son más altos que los nuestros y que su guía siempre nos llevará a un lugar de plenitud y propósito. Pero la obediencia no es fácil. Requiere renunciar a nuestro control, a nuestras expectativas y a veces a nuestros deseos más profundos. Sin embargo, los frutos de esa obediencia son incomparables. Cuando comencé a seguir la guía del Espíritu Santo, no fue un camino libre de obstáculos. Hubo momentos de duda, de incertidumbre e incluso de resistencia. Pero cada vez que elegía obedecer, cada vez que decidía confiar en su voz por encima de mis propios razonamientos, algo extraordinario sucedía. Decisiones que antes me paralizaban, ahora las tomaba con confianza. Relaciones que estaban rotas comenzaban a sanar. Propósitos que parecían imposibles se hacían realidad. No porque yo fuera más inteligente o más capaz, sino porque había aprendido a depender de la guía del Espíritu Santo. Uno de los frutos más evidentes de la obediencia es la paz. No una paz superficial, basada en circunstancias favorables, sino una paz profunda que trasciende lo que podemos entender. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta es la paz que experimentamos cuando obedecemos al Espíritu Santo. Es una paz que nos sostiene en medio de las tormentas, que nos da claridad en medio de la confusión y que nos recuerda que no estamos solos. Pero la paz no es el único fruto de la obediencia. Otro fruto poderoso es la dirección. Cuando obedecemos al Espíritu Santo, Él nos guía hacia el camino correcto, incluso cuando ese camino no es el que habríamos elegido por nuestra cuenta. Por ejemplo, hubo un momento en mi vida donde sentí una fuerte inquietud acerca de una oportunidad laboral que parecía perfecta. Todo estaba alineado: el salario, las condiciones, el prestigio. Pero en mi interior sentía una advertencia clara: no es para ti. Al principio no lo entendí. ¿Por qué rechazar algo que parecía tan bueno? Pero decidí obedecer y con el tiempo entendí por qué. Esa oportunidad habría sido un desastre para mí. Habría sacrificado mi salud, mis relaciones y mi propósito por algo que no estaba alineado con la voluntad de Dios. Este es el impacto de la obediencia. Nos protege, nos guía, nos lleva hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto no es algo que se limita a un grupo selecto de personas. El Espíritu Santo está disponible para todos, en todo momento. Solo tenemos que estar dispuestos a obedecer, a confiar, a seguir su guía. Pero aquí está la clave. La obediencia no es un evento único, es un estilo de vida. Es una decisión que tomamos cada día, en cada momento, en cada decisión, y cada vez que obedecemos, estamos fortaleciendo nuestra fe, estamos profundizando nuestra relación con el Espíritu Santo, y estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. Otro fruto poderoso de la obediencia es la transformación. Cuando obedecemos al Espíritu Santo, Él no solo nos guía, sino que también nos transforma. Nos hace más parecidos a Jesús, nos llena de su amor, su paciencia, su bondad. Y esta transformación no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que se recorre paso a paso. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Estos no son solo atributos que debemos esforzarnos por alcanzar, son el resultado natural de una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando obedecemos su voz, cuando permitimos que Él nos guíe, estos frutos comienzan a manifestarse en nuestras vidas. Pero aquí está el desafío. La obediencia no siempre es fácil. A veces requiere que renunciemos a nuestros planes, a nuestras comodidades e incluso a nuestras relaciones. Pero el resultado vale la pena. Porque cuando obedecemos al Espíritu Santo, no solo estamos siguiendo un camino, estamos construyendo un legado de fe, de propósito, de impacto. Así que si estás en un momento de tu vida donde sientes que necesitas dirección, donde sientes que el ruido del mundo está ahogando tu paz, quiero animarte a obedecer al Espíritu Santo. Comienza con las pequeñas decisiones, con los pequeños actos de fe, y con el tiempo verás los frutos de esa obediencia. Verás cómo tu vida se transforma, cómo tus relaciones se sanan, cómo tu propósito se hace evidente. Porque cuando obedecemos al Espíritu Santo, no solo estamos siguiendo un camino, estamos viviendo la vida que Él diseñó para nosotros, una vida llena de paz, de propósito y de plenitud. Quinta parte, el desafío de la constancia. Seguir al Espíritu Santo no es un camino de rosas. No es una experiencia lineal donde todo es claridad, paz y victorias constantes. No. Este camino está lleno de altibajos, de momentos de duda, de distracciones y de desafíos que ponen a prueba nuestra fe y nuestra constancia. Y es precisamente en estos momentos donde descubrimos si realmente estamos dispuestos a seguir su guía o si simplemente estamos buscando una solución rápida a nuestros problemas. Hubo momentos en mi vida, después de ese encuentro inicial con el Espíritu Santo, en los que me sentí invencible. Sentía que había encontrado la clave para vivir una vida plena, una vida llena de propósito y dirección. Pero luego llegaron los desafíos, llegaron las distracciones, llegaron los días en los que el ruido del mundo parecía ahogar esa voz suave que me había guiado hasta entonces. Uno de esos momentos fue cuando enfrenté una crisis financiera. Había tomado decisiones basadas en lo que creía que era la guía del Espíritu Santo, pero las cosas no salieron como esperaba. Me sentí frustrado, confundido y comencé a cuestionar si realmente había escuchado bien. ¿Fue realmente el Espíritu Santo quien me guió?, me preguntaba. ¿O fue solo mi propio deseo, mi propia impaciencia? En esos momentos es fácil caer en la tentación de abandonar el camino, de volver a depender de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias estrategias. Pero aquí es donde la constancia se convierte en algo crucial, porque seguir al Espíritu Santo no es solo para los momentos fáciles, es para los momentos difíciles también. Es en los momentos de crisis donde nuestra fe es probada, donde nuestra constancia es puesta a prueba. Y fue en esos momentos donde aprendí una lección invaluable. El Espíritu Santo no nos abandona, incluso cuando nosotros nos distraemos. Él es paciente, Él es fiel. Cada vez que volvía a Él, cada vez que reconocía mi error y le abría mi corazón de nuevo, Él estaba allí, listo para guiarme de nuevo. No con reproches, no con juicios, sino con amor y paciencia. Este es un principio que se repite a lo largo de la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos dice: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es solo una promesa, es una realidad que he experimentado en mi propia vida. Cada vez que me sentía cansado, cada vez que me sentía abrumado, el Espíritu Santo renovaba mis fuerzas, me daba la claridad y la paz que necesitaba para seguir adelante. Pero aquí está la clave. La constancia no es algo que surge de la nada, no es algo que simplemente sucede, es algo que se cultiva, que se practica. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Y para fortalecer este músculo hay varias cosas que podemos hacer. Primero, es crucial mantener una vida de oración constante. No solo orar cuando estamos en crisis, sino orar todos los días, en todo momento.
La oración no es solo un medio para pedir cosas, es un medio para mantenernos conectados con el Espíritu Santo, para recordar que Él está con nosotros en todo momento. Segundo, es importante sumergirnos en las Escrituras. La Biblia no es solo un libro, es una herramienta que el Espíritu Santo usa para hablarnos, para guiarnos, para corregirnos. Cada vez que leemos las Escrituras con un corazón abierto, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos hable, que nos dé la sabiduría y la dirección que necesitamos. Tercero, es vital rodearnos de una comunidad de fe. No estamos diseñados para caminar solos. Necesitamos a otros creyentes que nos animen, que nos corrijan, que nos recuerden la verdad cuando estamos a punto de desviarnos. La comunidad es un regalo que el Espíritu Santo usa para fortalecernos y mantenernos constantes en nuestro caminar con Él. Pero incluso con todas estas herramientas, habrá momentos en los que nos sentiremos débiles, en los que nos sentiremos tentados a abandonar el camino. Y es en esos momentos donde debemos recordar que el Espíritu Santo no nos juzga por nuestras debilidades, sino que nos fortalece en ellas. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestra lucha por la constancia. El Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo por nosotros, dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. El impacto de aprender a ser constante en nuestro caminar con el Espíritu Santo es profundo. No solo nos da la paz y la dirección que necesitamos en el momento presente, sino que también nos prepara para los desafíos futuros. Nos enseña a confiar, a depender, a esperar. Nos transforma de personas impulsivas e El secreto para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Querido oyente, permíteme compartir contigo un secreto que transformó mi vida y puede revolucionar la tuya. Vivir una vida llena del Espíritu Santo. Este viaje espiritual no solo es posible, sino que está al alcance de todos aquellos que anhelan una relación más profunda con Dios. A lo largo de este video, te revelaré las claves que descubrí y que me permitieron experimentar la plenitud del Espíritu Santo en cada aspecto de mi existencia. Desde mis primeros pasos en la fe, comprendí que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una mera influencia. Es una persona viva, con sentimientos, emociones y un amor profundo por cada uno de nosotros. Este entendimiento transformó mi relación con Dios y me permitió experimentar una vida cristiana vibrante y llena de propósito. Al reconocer al Espíritu Santo como una persona, mi vida de oración y adoración adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de seguir rituales o cumplir con obligaciones religiosas. Se convirtió en una relación dinámica y personal con alguien que me guía, consuela y fortalece diariamente. La rendición total implica reconocer nuestras limitaciones y permitir que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas. Es en este acto de humildad donde el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto y abierto para obrar. He aprendido que Dios no busca vasos de oro ni de plata, sino vasos rendidos, corazones que se entregan por completo a su voluntad. A través de esta rendición, he sido testigo de cómo el Espíritu Santo ha obrado milagros, sanando corazones heridos, restaurando vidas y trayendo esperanza a los desesperados. No se trata de nuestras habilidades o talentos, sino de nuestra disposición a ser instrumentos en las manos de Dios. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos.
Continuemos. Reconociendo al Espíritu Santo como persona. Desde los albores de mi ministerio, comprendí que el Espíritu Santo no es una fuerza etérea ni una mera influencia. Es una persona viva, con sentimientos, emociones y un amor profundo por cada uno de nosotros. Este entendimiento transformó mi relación con Dios y me permitió experimentar una vida cristiana vibrante y llena de propósito. Al reconocer al Espíritu Santo como una persona, mi vida de oración y adoración adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de seguir rituales o cumplir con obligaciones religiosas. Se convirtió en una relación dinámica y personal con alguien que me guía, consuela y fortalece diariamente. La vida cristiana es fría sin Él, y Él es quien hace reales todas las cosas de Dios que están en la Biblia. Habla, revela, ama, siente, guía y te anhela hoy. Recuerdo momentos en los que, en la quietud de mi habitación, sentía su presencia de manera tangible, susurrando palabras de consuelo y dirección a mi corazón. Era en esos instantes de comunión íntima donde encontraba la fortaleza para enfrentar los desafíos del ministerio y la vida cotidiana. El Espíritu Santo se convirtió en mi amigo más cercano, en quien podía confiar plenamente. Su amor incondicional y su deseo de guiarme en cada paso me enseñaron la importancia de depender totalmente de Él. No es un lujo en la vida cristiana, es una necesidad esencial. Sin su presencia, nuestra fe puede volverse fría y rutinaria. Te animo a que abras tu corazón y permitas que el Espíritu Santo se revele en tu vida como la persona amorosa y compasiva que es. Busca una relación íntima con Él y descubrirás una profundidad espiritual y una alegría indescriptible que transformarán tu caminar con Dios. La rendición total al Espíritu Santo. A lo largo de mi caminar espiritual, he descubierto que la rendición total al Espíritu Santo es la clave para experimentar una vida plena y transformada en Cristo. Este acto de entrega implica ceder completamente nuestra voluntad, deseos y planes al control soberano de Dios, permitiendo que su Espíritu obre libremente en nosotros y a través de nosotros. Recuerdo momentos en los que, enfrentando decisiones cruciales, me encontraba en una encrucijada entre seguir mis propios razonamientos o confiar plenamente en la guía del Espíritu Santo. Fue en esos instantes de profunda reflexión y oración que comprendí la importancia de rendirme por completo, dejando de lado mis temores y dudas y permitiendo que Él dirigiera mis pasos. La rendición total no es un acto de debilidad, sino una demostración de fe y confianza en la infinita sabiduría y amor de Dios. Al entregar nuestras cargas y preocupaciones al Espíritu Santo, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una fortaleza renovada para enfrentar los desafíos de la vida. He aprendido que, al rendirnos completamente al Espíritu Santo, Él nos capacita para vivir una vida de santidad y obediencia, reflejando el carácter de Cristo en nuestras acciones y palabras. Esta entrega nos permite ser vasos útiles en las manos de Dios, instrumentos a través de los cuales su amor y poder pueden manifestarse al mundo. Te animo a que examines tu corazón y consideres las áreas en las que aún no has permitido que el Espíritu Santo tome el control absoluto. Atrévete a rendirte por completo, confiando en que Dios tiene planes de bien para ti y desea conducirte a una vida abundante y llena de propósito en su presencia. El poder de la oración de anhelo. A lo largo de mi caminar espiritual, he descubierto que la oración de anhelo es una expresión profunda y sincera del corazón que busca una comunión más íntima con Dios. Este tipo de oración no se basa en palabras elocuentes ni en fórmulas preestablecidas, sino en un deseo ardiente de conocer más al Espíritu Santo y permitir que su presencia transforme nuestra vida. Recuerdo momentos en los que, en la quietud de mi habitación, me arrodillaba y con lágrimas en los ojos, expresaba mi anhelo de experimentar más de Dios. No pedía cosas materiales ni soluciones a problemas específicos. Simplemente deseaba sentir su amor, su paz y su guía en cada aspecto de mi existencia. La oración de anhelo nos lleva a un nivel más profundo de intimidad con el Espíritu Santo. Es una búsqueda constante de su presencia, una sed insaciable de su compañía. Al expresar este anhelo, abrimos nuestro corazón para que Él obre en nosotros de maneras que jamás imaginamos
llenándonos de su poder y capacitándonos para cumplir su propósito en nuestra vida. He aprendido que, cuando nuestro corazón anhela sinceramente al Espíritu Santo, Él responde derramando su presencia de manera tangible. Este encuentro transforma nuestra perspectiva, renueva nuestra mente y nos llena de una pasión ferviente por servir a Dios y a los demás. Te animo a que, en tus momentos de oración, permitas que tu corazón exprese ese anhelo profundo por más de Dios. No te conformes con una relación superficial. Busca con fervor una comunión más íntima con el Espíritu Santo. Verás cómo su presencia llena cada rincón de tu ser, transformando tu vida y llevándote a experimentar su amor y poder de una manera nueva y poderosa. La importancia de la gratitud. A lo largo de mi caminar espiritual, he descubierto que la gratitud es una llave poderosa que abre las puertas a una relación más profunda con Dios. Mantener un corazón agradecido nos permite reconocer y valorar las innumerables bendiciones que recibimos diariamente, muchas veces sin siquiera percatarnos de ellas. Recuerdo momentos en los que, enfrentando desafíos y adversidades, elegí enfocarme en las bondades de Dios en lugar de las dificultades. Al hacerlo, mi perspectiva cambiaba y una paz indescriptible llenaba mi ser. La gratitud me permitió ver la mano de Dios obrando en cada situación, transformando pruebas en testimonios y obstáculos en oportunidades para crecer en fe. La gratitud no solo nos acerca más a Dios, sino que también transforma nuestra actitud hacia la vida y hacia los demás. Un corazón agradecido irradia gozo y esperanza, impactando positivamente a quienes nos rodean. He visto cómo la gratitud puede cambiar ambientes, restaurar relaciones y traer sanidad emocional y espiritual. Te animo a que, en tu vida diaria, cultives una actitud de gratitud. Tómate el tiempo para reflexionar sobre las bendiciones, grandes y pequeñas, que Dios ha derramado sobre ti. Al hacerlo, abrirás tu corazón a una comunión más íntima con el Espíritu Santo, permitiendo que su presencia llene tu vida de paz, alegría y propósito. La intercesión como acto de amor. A lo largo de mi ministerio, he llegado a comprender que la intercesión es una de las expresiones más puras y desinteresadas del amor cristiano. Interceder significa ponerse en la brecha por otros, llevando sus necesidades, dolores y anhelos ante el trono de Dios, con la esperanza y la fe de que Él obrará en sus vidas. Recuerdo innumerables ocasiones en las que, durante los servicios, sentía una profunda carga en mi corazón por las almas necesitadas. No era simplemente una emoción pasajera, sino una compasión intensa que me impulsaba a clamar fervientemente por la intervención divina en sus situaciones. En esos momentos, el Espíritu Santo me guiaba, revelando necesidades específicas y otorgándome las palabras adecuadas para orar. La intercesión nos permite participar activamente en la obra redentora de Cristo. Al orar por otros, nos unimos al corazón de Jesús, quien constantemente intercede por nosotros ante el Padre. Este acto de amor nos transforma, haciéndonos más sensibles a las necesidades ajenas y moldeando nuestro carácter conforme al de Cristo. He sido testigo de cómo la intercesión ha traído sanidad, liberación y restauración a innumerables vidas. Personas que estaban al borde de la desesperación encontraron esperanza. Familias rotas fueron reunidas. Enfermos incurables recibieron sanidad. Todo esto es evidencia del poder de la oración intercesora y del amor inagotable de Dios por sus hijos. Te animo a que abraces la intercesión como una parte vital de tu vida espiritual. Permite que el Espíritu Santo ponga en tu corazón las cargas de otros y respóndele con oraciones sinceras y fervientes. Al hacerlo, no solo serás un canal de bendición para quienes te rodean, sino que también experimentarás una comunión más profunda con Dios y una comprensión más plena de su amor y misericordia. La comunión diaria con el Espíritu Santo. A lo largo de mi caminar espiritual, he descubierto que la comunión diaria con el Espíritu Santo es esencial para una vida cristiana plena y victoriosa. Este compañerismo constante nos permite experimentar su guía, consuelo y poder en cada aspecto de nuestra existencia. Recuerdo momentos en los que, en la quietud de mi habitación, me sumergía en la presencia del Espíritu Santo, permitiendo que su paz inundara mi ser. Era en esos instantes de intimidad
donde encontraba dirección y fortaleza para enfrentar los desafíos del ministerio y de la vida cotidiana. La comunión con el Espíritu Santo no se limita a momentos específicos de oración, sino que se extiende a una relación continua a lo largo del día. Al reconocer su presencia en cada situación, aprendemos a depender de su sabiduría y a caminar en obediencia a su voz. He aprendido que, al cultivar esta relación íntima, el Espíritu Santo se convierte en nuestro amigo más cercano, revelándonos las profundidades del corazón de Dios y capacitándonos para vivir conforme a su voluntad. Este compañerismo nos transforma, moldeando nuestro carácter y llenándonos de su amor y compasión por los demás. Te animo a que busques diariamente esta comunión con el Espíritu Santo. Dedica tiempo para estar en su presencia, escucha su voz y permite que Él dirija tus pasos. Descubrirás una vida llena de propósito, paz y poder, reflejando la gloria de Dios en todo lo que haces. La confesión y la restauración. A lo largo de mi ministerio, he sido testigo del poder transformador que la confesión sincera puede tener en la vida de una persona. La confesión no es simplemente una admisión de culpa, es un acto de humildad y dependencia total en la gracia de Dios. Al reconocer nuestras imperfecciones y fallas, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo y fortaleciendo nuestra fe. Recuerdo vívidamente servicios donde, al invitar a las personas a abrir sus corazones y confesar sus cargas, se desataban cadenas invisibles que las mantenían atadas. En esos momentos, la atmósfera se llenaba de una paz indescriptible, y las lágrimas de arrepentimiento se convertían en lágrimas de gozo al experimentar la restauración divina. La confesión nos lleva a una comunión más profunda con Dios, permitiendo que su luz ilumine las áreas más oscuras de nuestro ser. Es en esta transparencia donde encontramos la verdadera libertad y el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. He visto cómo vidas destrozadas por el pecado y la culpa han sido restauradas completamente al confesar y entregar sus cargas al Señor. Te animo a que examines tu corazón y permitas que el Espíritu Santo te revele aquellas áreas que necesitan ser confesadas y entregadas a Dios. No temas abrirte ante Él. Su amor y misericordia son infinitos, y Él está dispuesto a restaurarte y darte una nueva oportunidad. Al practicar la confesión sincera, experimentarás una renovación espiritual que te llevará a caminar en la plenitud y libertad que solo Cristo puede ofrecer. La alabanza como puerta a la presencia de Dios. A lo largo de mi ministerio, he experimentado que la alabanza es una llave poderosa que nos abre la puerta a la presencia misma de Dios. Cuando elevamos nuestro corazón en adoración sincera, sin pedir nada a cambio, simplemente exaltando su nombre, algo maravilloso sucede. El cielo desciende y su gloria se manifiesta entre nosotros. Recuerdo momentos en los que, en medio de congregaciones multitudinarias, al unísono elevábamos cánticos de alabanza. No había necesidad de palabras elocuentes ni de oraciones largas. La simple expresión de nuestro amor y reverencia hacia Dios creaba una atmósfera donde su presencia se hacía tangible. Personas eran sanadas, corazones eran restaurados y vidas eran transformadas, todo por el poder de la alabanza. La alabanza nos permite enfocarnos en la grandeza y santidad de Dios, alejando nuestra atención de las preocupaciones terrenales y elevando nuestra alma hacia lo celestial. Es en este acto de rendición y reconocimiento donde el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto y abierto para obrar. He aprendido que, al adorar a Jesús, el Espíritu Santo siempre magnifica y glorifica al Hijo, creando un ambiente propicio para los milagros y la manifestación de su poder. Te animo a que hagas de la alabanza una parte integral de tu vida diaria. No esperes a estar en una congregación o a que las circunstancias sean perfectas. En la intimidad de tu hogar, en tu lugar de trabajo o donde quiera que te encuentres, eleva una canción de alabanza, una palabra de gratitud, y verás cómo la presencia de Dios llena ese lugar. La alabanza es la llave que abre el depósito de su gloria. Úsala con frecuencia y con un corazón sincero, y experimentarás la cercanía y el amor de Dios de una manera profunda y transformadora. La petición con fe y confianza.
A lo largo de mi ministerio, he aprendido que la oración de petición, cuando se realiza con fe y confianza, es una herramienta poderosa que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Jesús mismo nos enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Esta invitación nos anima a acercarnos al Padre con la certeza de que Él escucha nuestras súplicas y desea lo mejor para nosotros. Recuerdo innumerables ocasiones en las que, enfrentando desafíos aparentemente insuperables, me arrodillé en oración, presentando mis peticiones con un corazón lleno de fe. No siempre recibí respuestas inmediatas, pero con el tiempo comprendí que Dios, en su infinita sabiduría, responde en el momento y de la manera perfecta. Esta confianza inquebrantable en su fidelidad me permitió perseverar, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. La clave para una oración de petición efectiva radica en alinearnos con la voluntad de Dios. Al cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo, nuestros deseos y anhelos se transforman, reflejando los propósitos divinos. Así, nuestras peticiones dejan de ser meras solicitudes personales y se convierten en expresiones de un corazón sincronizado con el de nuestro Padre Celestial. He sido testigo de cómo, al presentar nuestras necesidades con fe genuina, Dios obra milagros en nuestras vidas. Sanidades, provisiones inesperadas y puertas abiertas son solo algunas de las manifestaciones de su amor y poder en respuesta a nuestras oraciones. Sin embargo, más allá de las respuestas tangibles, la paz que inunda el alma al confiar plenamente en Él es el mayor regalo que podemos recibir. Te animo a que, en tus momentos de oración, te acerques a Dios con un corazón lleno de fe y confianza. Presenta tus peticiones con la certeza de que Él te escucha y responde conforme a su perfecta voluntad. Permite que el Espíritu Santo guíe tus palabras y deseos, y verás cómo la mano de Dios se mueve poderosamente en tu vida, superando tus expectativas y llenándote de su paz incomparable. A lo largo de este viaje espiritual, hemos explorado diversas facetas de una vida plena en el Espíritu Santo. Reconocer su presencia como una persona viva, rendirnos completamente a su guía, expresar nuestro anhelo a través de la oración, cultivar un corazón agradecido, interceder con amor por los demás, mantener una comunión diaria, confesar nuestras faltas para ser restaurados, alabar con sinceridad y presentar nuestras peticiones con fe y confianza. Cada uno de estos aspectos es una pieza fundamental en la construcción de una relación íntima y transformadora con Dios. Al integrarlos en nuestra vida cotidiana, permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo y capacitándonos para cumplir con su propósito divino. Te animo a que no te detengas aquí. Continúa profundizando en tu relación con el Espíritu Santo, permitiendo que su presencia llene cada rincón de tu ser. Busca su guía en cada decisión, su consuelo en cada aflicción y su poder en cada desafío. Recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo es tu compañero constante, tu amigo fiel y tu ayudador en todo momento. Al vivir una vida rendida al Espíritu Santo, experimentarás una transformación profunda que impactará no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Serás un reflejo del amor de Dios, una luz en medio de la oscuridad y un testimonio vivo de su gracia y misericordia. Que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y te llene de su paz incomparable mientras continúas en este maravilloso camino de fe. Permite que su presencia sea tu mayor deleite y su voluntad tu mayor anhelo. Vive cada día en la plenitud del Espíritu y verás cómo Dios obra maravillas en tu vida y a través de... Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. La vida está llena de ruido. Desde el momento en que despertamos, estamos rodeados por el bullicio de las preocupaciones diarias, el eco constante de nuestras dudas, los temores que se cuelan en cada rincón de nuestra mente y los consejos contradictorios que parecen provenir de todas partes. En medio de este caos, encontrar claridad parece imposible. Pero, ¿qué sucede cuando aprendes a distinguir una voz serena, profunda y llena de verdad? Una voz que corta a través del tumulto con una precisión que solo puede venir de lo divino. En este vídeo, quiero compartir contigo el viaje más transformador de mi vida. Un viaje que comenzó con una simple pregunta, pero que me llevó a descubrir algo que cambió todo.
¿Cómo aprendí a escuchar y a seguir la voz del Espíritu Santo? Este no es solo un relato de mi experiencia, es un llamado, una invitación para que tú también experimentes lo mismo. Porque si Él pudo hablarme a mí en medio de mi caos y confusión, puede hablarte a ti. Te invito a quedarte hasta el final. Cada palabra, cada momento que compartiremos juntos, está diseñado para llevarte más cerca de esa conexión divina que transformará tu vida. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple testimonio, es un mapa, una guía práctica que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. ¿Estás listo? Porque lo que viene podría cambiarlo todo para ti. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. El ruido de mi vida antes de escuchar su voz. Antes de escuchar al Espíritu Santo, mi vida era un torbellino constante. Todo a mi alrededor parecía caótico, como si el universo entero conspirara para desestabilizarme. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de estrés, ansiedad y frustración. Mi mente no tenía descanso, ni siquiera en los momentos de silencio. Era como si el ruido del mundo exterior se hubiera trasladado a mi interior, amplificándose a cada segundo. Recuerdo levantarme cada día con un peso en el corazón, sabiendo que tendría que enfrentar los mismos problemas una y otra vez. Mis finanzas estaban en ruinas. Las relaciones que más valoraba estaban llenas de conflictos y malentendidos, y por si fuera poco, una sensación de vacío inexplicable se instalaba en mi pecho. Intentaba llenarlo con trabajo, entretenimiento, incluso con consejos bien intencionados de amigos, pero nada funcionaba. Lo más frustrante era que incluso cuando intentaba buscar a Dios, me encontraba con un muro. Oraba, pero mis palabras parecían perderse en el aire. Leía la Biblia, pero las palabras no parecían tener vida. Sentía que estaba solo, perdido en un desierto espiritual, sin esperanza de encontrar agua. En mi desesperación, comencé a buscar soluciones en todas partes. Compré libros de autoayuda que prometían transformar mi vida. Asistí a conferencias que garantizaban que todo cambiaría si seguía estos pasos. Incluso intenté llenar mi agenda con actividades para distraerme del vacío interior. Pero nada de esto lograba calmar el ruido. Cada estrategia parecía ser una curita temporal que no abordaba el problema real. Llegó un punto en el que me sentí completamente agotada. Era como si estuviera luchando contra una corriente imparable, tratando de mantenerme a flote mientras el agua seguía subiendo. Fue entonces cuando hice algo que nunca antes había hecho con tanta honestidad. Me detuve, cerré los ojos y dije: Dios, si realmente estás ahí, si realmente me amas, necesito escucharte. Enséñame a reconocer tu voz en medio de este caos. Fue una oración sencilla, pero cargada de todo mi ser. En ese momento no sabía qué esperar. No sabía si algo cambiaría, pero dentro de mí había una pequeña chispa de esperanza. Algo me decía que esa oración, aunque corta, no había sido ignorada. Y tenía razón. Dios ya estaba trabajando, incluso cuando yo no podía verlo todavía. El momento del llamado. Esa noche comenzó como cualquier otra. Había terminado con las tareas diarias, apagado las luces y me disponía a descansar. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. Era como si una inquietud silenciosa me llamara, una sensación imposible de ignorar. No era un pensamiento ni una emoción pasajera, era más profundo, más persistente. Sentí un impulso de apartarme de todo, de buscar un espacio de quietud para escuchar. Decidí obedecer ese sentimiento. Me levanté de la cama, apagué el teléfono y busqué un rincón tranquilo en mi hogar. Me arrodillé y cerré los ojos. En ese instante, mis palabras fueron simples pero sinceras. Habla, Señor,
estoy escuchando. No esperaba una respuesta inmediata, pero lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. De repente, una paz indescriptible llenó la habitación. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero supe que no estaba sola. Era como si una presencia suave, pero poderosa, estuviera envolviéndome. En medio de ese silencio, escuché algo en mi interior, no con mis oídos, sino con mi espíritu. No era una voz audible, pero tampoco eran mis pensamientos. Era claro y firme: sé quieto y conóceme. Esa frase, tan sencilla y a la vez tan profunda, resonó en lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo corriendo, buscando soluciones y luchando por mi cuenta, que nunca me había detenido realmente a estar quieta y a escuchar. En ese momento, comprendí que Dios no siempre se revela en medio del ruido y la agitación, sino en la calma, cuando nuestros corazones están dispuestos a escuchar. Pasé horas en ese lugar, simplemente disfrutando de esa paz, sin decir nada, solo estando presente. Fue el comienzo de algo nuevo, una etapa en la que entendí que Dios siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que yo bajara el volumen del mundo para escuchar su susurro. El entrenamiento espiritual. Aprender a escuchar al Espíritu Santo no fue instantáneo. Fue un viaje lleno de descubrimientos y desafíos. Era como aprender un idioma nuevo, uno que requería paciencia, práctica y, sobre todo, un corazón dispuesto. Al principio, no sabía por dónde empezar, pero lo primero que entendí fue que escuchar a Dios no se trata solo de palabras, sino de estar en su presencia. Comencé por dedicar un tiempo específico cada día para estar a solas con Él. Esto no era fácil, porque mi mente estaba acostumbrada a divagar, a llenarse de pensamientos y preocupaciones. Pero el Espíritu Santo, con su infinita paciencia, me guió en este proceso. Me enseñó que no tenía que llenar esos momentos con palabras. Podía simplemente estar en silencio, esperando. Recuerdo que al principio mi mente se resistía. Los problemas cotidianos volvían a invadir mi mente. ¿Qué pasará con mis finanzas? ¿Y si no estoy haciendo lo suficiente? Pero entonces algo maravilloso comenzó a suceder. Cada vez que llevaba esos pensamientos a Dios, Él los reemplazaba con paz. No era una solución inmediata a mis problemas, pero era como si me recordara: confía en mí, yo estoy en control. Un día, mientras leía la Biblia, un versículo saltó directamente a mi corazón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Era como si Dios me estuviera diciendo: yo te conozco, no necesitas esforzarte tanto para escucharme, solo necesitas estar cerca de mí. Eso cambió todo. Dejé de intentar forzar una conexión y comencé a disfrutar de su presencia. En este proceso también aprendí a reconocer su voz. No era un sonido audible, sino un susurro interno, una certeza que no podía ignorar. Era como un suave impulso en mi corazón, guiándome hacia la dirección correcta. A veces, era tan simple como sentir paz acerca de una decisión, o tan claro como un pensamiento que surgía en mi mente con una convicción que sabía que no era mía. Hubo días en los que me sentía frustrado, en los que parecía que no escuchaba nada. Pero el Espíritu Santo me enseñó algo crucial. Escuchar no siempre significa recibir respuestas inmediatas. A veces, escuchar es simplemente estar dispuesto a esperar, a confiar en que Él hablará en su tiempo perfecto. Me di cuenta de que el silencio no es ausencia, sino preparación. Cada día, mientras seguía este entrenamiento espiritual, comencé a notar cambios. Mi mente estaba más tranquila, mis decisiones eran más claras, y mi corazón estaba lleno de una paz que nunca antes había experimentado. Era como si poco a poco estuviera aprendiendo a sintonizar con una frecuencia celestial que siempre había estado ahí, pero que yo nunca había sabido cómo captar. Las pruebas y el refinamiento. Las pruebas llegaron cuando menos las esperaba. Había comenzado a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero ahora me encontraba en un terreno donde la fe debía ser puesta a prueba. Cada decisión, cada paso que daba en obediencia, parecía traer consigo un desafío aún mayor. Recuerdo una ocasión en particular que marcó profundamente mi caminar espiritual. Me enfrenté a una oportunidad financiera que a simple vista parecía perfecta. Todo el mundo a mi alrededor decía que debía tomarla, pero en mi corazón el Espíritu Santo me estaba advirtiendo: no es para ti,
Esa advertencia no tenía sentido lógico. Decidí obedecer, aunque significara rechazar lo que parecía ser una gran bendición. Las críticas no se hicieron esperar. ¿Cómo puedes desperdiciar algo así?, me decían. Incluso yo luchaba con dudas, pero obedecí. Meses después, descubrí que aquella oportunidad estaba llena de trampas y que muchas personas que la tomaron enfrentaron grandes pérdidas. Fue entonces cuando comprendí que Dios me había protegido, incluso cuando yo no podía ver el peligro. Otro momento clave en mi refinamiento fue aprender a discernir su voz en medio de múltiples opciones. No todas las oportunidades vienen de Dios y no todo consejo es sabio, aunque provenga de buenas intenciones. Esto me llevó a profundizar aún más en su palabra, porque cada prueba que enfrentaba me enseñaba que su voz nunca contradice lo que está escrito en las Escrituras. Era un proceso de aprendizaje continuo, de confiar en que su dirección siempre sería para mi bien, incluso cuando no entendía el porqué. Las pruebas no solo vinieron en forma de decisiones difíciles, sino también en momentos de espera. Había oraciones que parecía que no obtenían respuesta. Me encontraba clamando a Dios, pidiendo dirección, pero no escuchaba nada. Fue en esos momentos de silencio cuando el Espíritu Santo me enseñó la paciencia. Aprendí que no siempre se trata de recibir una respuesta inmediata, sino de confiar en su tiempo perfecto. Fue en esos periodos de espera donde mi fe creció más. El refinamiento no fue fácil, pero cada prueba fue una oportunidad para crecer, para fortalecer mi relación con Dios y para aprender a depender completamente de Él. Descubrí que las pruebas no son un castigo, sino una preparación. Son momentos en los que Dios nos moldea, quitando de nosotros aquello que no le agrada y transformándonos en personas más alineadas con su propósito. Los frutos de seguir su voz. A medida que comencé a seguir su voz de manera constante, algo extraordinario ocurrió. Mi vida se llenó de claridad y propósito. Las decisiones que antes parecían confusas ahora se tornaban evidentes. Aquellas puertas que durante mucho tiempo permanecieron cerradas comenzaron a abrirse con naturalidad, mientras otras, que no eran para mí, se cerraron sin que tuviera que esforzarme. Una de las primeras cosas que noté fue la paz interior que me acompañaba incluso en los momentos más difíciles. Esa paz no dependía de mis circunstancias externas, sino de la certeza de que estaba caminando bajo su guía. Las preocupaciones que antes ocupaban mi mente día y noche comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una confianza renovada en su fidelidad. Uno de los frutos más evidentes fue la restauración de mis relaciones personales. Aquellas conversaciones que antes terminaban en discusiones, ahora estaban llenas de entendimiento y reconciliación. Dios me mostró cómo hablar con amor y escuchar con paciencia, y esto transformó por completo la dinámica con mi familia y amigos. Comprendí que el Espíritu Santo no solo nos guía en decisiones grandes, sino también en cada interacción diaria. Otro cambio significativo fue en mis finanzas. No recibí una lluvia de dinero ni un milagro instantáneo, pero el Espíritu Santo me enseñó a ser sabio en mi administración y a confiar en que Él supliría todas mis necesidades. Cada paso de obediencia, por pequeño que pareciera, trajo consigo provisión en el momento justo. Aprendí que su plan siempre es mejor que el mío, aunque a veces requiera paciencia. Quizás uno de los testimonios más poderosos fue cómo el Espíritu Santo comenzó a usarme para impactar la vida de otros. Había momentos en los que sentía un impulso de llamar a alguien o de compartir una palabra específica con ellos, y al obedecer, veía cómo esas acciones aparentemente simples tenían un efecto profundo en sus vidas. No era yo, era Él obrando a través de mí. Esto me llenaba de gozo y reafirmaba que cuando seguimos su voz, nos convertimos en instrumentos de su amor. Los frutos de seguir su voz no se limitan a lo visible. Hay una transformación interna que ocurre cuando caminamos bajo su dirección. Mi carácter comenzó a ser moldeado. Las actitudes negativas, como la impaciencia y el orgullo, fueron reemplazadas por humildad y gratitud. Sentía como día a día me estaba convirtiendo en la persona que Dios había diseñado que fuera. Siguiendo su voz, entendí que no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Él está conmigo. Las pruebas seguían llegando, pero ahora las veía como oportunidades para crecer y para depender más de Él. Los frutos no eran solo para mí.
eran una evidencia de su gloria y de lo que puede hacer en la vida de cualquiera que esté dispuesto a escuchar y obedecer. ¿Cómo puedes escuchar su voz? Escuchar la voz del Espíritu Santo puede parecer un misterio, pero en realidad es un proceso al alcance de todos. No se necesita un conocimiento profundo de teología ni una vida perfecta para comenzar a escucharle. Lo que se necesita es un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu que anhele su guía. Aquí te compartiré cómo puedes hacerlo, basándome en lo que he aprendido a lo largo de mi caminar con él. El primer paso es crear un espacio de silencio y tiempo a solas. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, desde las notificaciones del teléfono hasta las preocupaciones constantes que inundan nuestra mente. Por eso, es crucial apartar un momento específico cada día para estar a solas con Dios. No necesitas un lugar especial. Puede ser tu habitación, un rincón tranquilo en casa o incluso un parque. Lo importante es que sea un espacio donde puedas desconectarte de todo lo demás y enfocarte en él. Una vez que estés en ese lugar, comienza con una oración sencilla. Espíritu Santo, aquí estoy. Háblame, guíame y enséñame a escucharte. No necesitas usar palabras elaboradas. Lo más importante es que tus palabras sean sinceras, nacidas del corazón. Al principio, puede que no sientas nada especial, pero confía en que Dios está presente, porque su promesa es que nunca nos dejará ni nos desamparará. El siguiente paso es sumergirte en su palabra, la Biblia. Este es el principal canal a través del cual Dios habla. Al leer las Escrituras, te sorprenderás al encontrar pasajes que parecen hablar directamente a tu situación. La palabra de Dios tiene el poder de aclarar nuestra mente y dirigir nuestro camino. Mientras lees, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas entender. Muchas veces, su voz será un recordatorio de un versículo que ya conoces o una nueva revelación que transformará tu perspectiva. Busca su paz como confirmación. Una de las formas más claras en que el Espíritu Santo guía es a través de la paz. Si estás considerando una decisión y sientes inquietud o ansiedad, es probable que esa no sea la dirección correcta. En cambio, cuando una opción está alineada con su voluntad, experimentarás una paz profunda, incluso si la decisión parece difícil o desafiante a nivel humano. Aprender a confiar en esta paz requiere práctica, pero con el tiempo se convierte en una brújula interna invaluable. Otro aspecto crucial es obedecer en lo pequeño. Muchas veces, el Espíritu Santo nos guía con impulsos sutiles, un pensamiento de llamar a alguien, un deseo de orar por una situación específica o una sensación de evitar algo. Estos actos de obediencia, aunque parezcan insignificantes, son ejercicios que entrenan nuestro oído espiritual. Al seguir estas impresiones, nuestra sensibilidad a su voz se agudiza y nuestra confianza en su dirección crece. Por último, aprende a esperar en su tiempo perfecto. Vivimos en una sociedad que valora la inmediatez, pero Dios opera en un tiempo divino que muchas veces no coincide con nuestra urgencia. Cuando no escuches una respuesta inmediata, no te desesperes. El silencio no significa que Dios no está trabajando. Significa que está preparando algo mejor de lo que puedes imaginar. Aprende a descansar en su fidelidad, sabiendo que Él siempre responde en el momento perfecto. Una invitación personal. Hoy quiero hacerte una invitación especial, pero antes, permíteme decirte algo. No importa quién seas, dónde estés o qué estés enfrentando en este momento, el Espíritu Santo está dispuesto a encontrarse contigo. No busca perfección, logros o conocimientos. Busca un corazón dispuesto, alguien que diga, aquí estoy. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Tal vez has sentido que Dios está lejos, que no responde tus oraciones o que no eres digno de su guía. Déjame decirte algo, esas son mentiras. Dios está más cerca de lo que imaginas, y su amor no depende de tus méritos, sino de su gracia infinita. Si yo, en medio de mi caos y confusión, pude experimentar su dirección, tú también puedes hacerlo. Haz esta sencilla oración conmigo, desde lo más profundo de tu corazón. Espíritu Santo, aquí estoy. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a escucharte. Enséñame a reconocer tu voz en medio del ruido. Guíame, moldéame y transforma mi vida. Hoy abro mi corazón para que habites en mí y me muestres el camino.
No necesitas palabras elaboradas ni un ritual complicado. Lo único que Dios espera es sinceridad. Es en esa sencillez donde ocurre lo extraordinario. Quizás no escuches una respuesta inmediata, pero te aseguro que has dado el primer paso hacia una relación más profunda con Él. Te invito a que comiences hoy mismo. Aparta un tiempo, encuentra un lugar tranquilo y comienza a buscar su presencia. Puede ser difícil al principio, pero con cada momento que pases con Él, tu oído espiritual se agudizará. Recuerda que escuchar su voz es un proceso y, como todo en la vida, requiere práctica y paciencia. Pero te aseguro que cada esfuerzo valdrá la pena. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien más que pueda necesitarlo. Y si tienes un testimonio o una experiencia que desees compartir, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber cómo el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Recuerda esto: Dios te ama más de lo que puedes imaginar, y su Espíritu está listo para guiarte en cada paso de tu camino. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo, una vida llena de propósito, paz y dirección divina. No dejes pasar esta oportunidad. Nos vemos en el próximo vídeo y que Dios te bendiga abundantemente. Escuchar la voz del Espíritu Santo es el mayor regalo que puedes recibir en esta vida. No solo te guía, sino que te transforma desde lo más profundo de tu ser. Él no te promete que la vida será fácil, pero sí te asegura que nunca estarás solo, que en cada decisión, en cada prueba y en cada paso que des, Él estará contigo. Hoy quiero que te lleves esta verdad contigo. Dios no está buscando a alguien perfecto, está buscando un corazón dispuesto. Alguien que diga: aquí estoy, Señor, envíame, guíame, moldéame. Porque cuando te dispones a escuchar su voz, comienzas a vivir el propósito para el cual fuiste creado. Tu vida cobra un nuevo significado, y las cosas que antes parecían imposibles se vuelven alcanzables. Quiero animarte a que no dejes que este mensaje quede aquí. Llévalo contigo, aplícalo a tu vida y compártelo con otros. Porque el mundo necesita personas que escuchen la voz del Espíritu Santo, que actúen en amor, en fe y en obediencia. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que no es una casualidad. Dios tiene un propósito para ti, y este momento es parte de ese plan. Mi oración es que, a partir de hoy, tu vida nunca vuelva a ser la misma, que cada día esté lleno de su presencia, de su guía y de su paz. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga abundantemente, y recuerda, su voz está más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Hasta el próximo video.